Muy buenos días, mis hermanos. Estamos muy agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más para alabar y glorificar su nombre. Y lo más hermoso, recibir de Él ese abrazo, esa dirección, ese amor, esa misericordia, esa guía a través de su palabra. Entonces, vamos a comenzar y voy a pedirle el favor al hermano Pastor Evelio Rojas que nos dirija en la oración inicial. Estamos expresando gratitud delante de ti, oh Dios grande y todopoderoso, digno de toda adoración y alabanza. Señor, muchas gracias por la noche que nos diste, por el día que tenemos, por el rato de luz que tenemos todavía, Señor. Te rogamos una bendición especial, Dios Santo, para todo tu pueblo que se reúne en el mundo entero en el día de hoy. Y para nosotros aquí, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo nos acompañe. Tú has dicho, donde dos o tres se reúnen, en medio de ellos estoy. Señor, esperamos tu bendición. A cada uno de los que se contacten, se peguen a esta media, pues rogamos la bendición tuya, Señor, para cada uno. Los que no, también que reciban la bendición. Señor amado, te ruego la bendición, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a cantar al Señor, a bendecir su nombre. Como lo dice el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, tu alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, gloria en los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y decimos bendeciré a Jehová en todo tiempo, tu alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandecer a Jehová contigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecer a Jehová contigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Señor, porque tu oído está atento a nuestro clamor, bendito Dios. A tu nombre sea la gloria, porque nunca nos dejas solos. Tú no nos prometes un camino de rosas. Tú nos das la visión de una realidad. Tiempo de alegría, tiempo de tristeza, tiempos de dificultad. Pero dice, es necesario que pasen por todos esos tiempos, mas yo estaré contigo. Bendice, alma
mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias, la muestra de su amor hacia cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, aleluya, tu amor es grande, tu amor es sublime y gozamos de ese amor eternamente y para siempre. Aleluya. Grande amor sublime eterno, más profundo es el amar. Y más algo que no sé, insondable y sin par. En la puerta abrirá y así entrar podré. Y perdón me da grande amor sublime en la puerta cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así la puerta abrirá y así yo entrar sobre la compra y perdón me da grande amor sublime. Yo soy indigno pecador, mas que hoy tomará Dios en mi favor. Aleluya. Que la puerta abrirá y así sobre la compra y aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por ese amor que te derramó en aquella cruz. Aleluya. Me hirió el pecado, fue a Jesús perdido delante de su luz, bendito en su amor. Y fue en la cruz, en esa cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí porque no vi a
Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz es esa cruz, primero vida luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y el cielo se dio. Confiar en Él es mi placer, corriendo tengo yo. Fue la cruz, en esa cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con Él fue. Aunque se fue, solo no me dejó. Cuando al consolador, bendito Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz. Vamos otra vez, aleluya. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con Él será. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con Él. Yo grito, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das castigo, me das aflicción, Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das consuelo, me das castigo, me das aflicción, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, me salvaste.
me diste la victoria. No voy a hacerlo con la gloria, porque el Señor me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, en la aflicción, mi Señor está conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, en la aflicción, mi Señor está conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Santo Dios. Hermana Blady, bienvenida. Andrea Acosta, bienvenida. Qué bueno. ¿Qué solazo está haciendo por allá, hermana Blady? Por acá estamos un poquito opacos. El cielo nublado. Este programa, este culto, este servicio se está grabando para que las personas que hoy por la situación de mantenimiento en el fluido de las redes eléctricas no lo pueden ver, lo puedan ver después en el tiempo que tengan este servicio. Bien, mis hermanos, luego de esta palabra y de la bienvenida a todos, contamos apenas con 1, 2, 3, 4, 5 pantallas, pero en una pantalla hay una piponera. Entonces, bienvenidos a todos y le damos el paso a nuestro pastor Pavel Perosa, que trae un delicioso postre, plato fuerte para nosotros. Amén, gloria a Dios. Buenos días a todos. Un gozo, una alegría. Estamos aquí reunidos en familia, en la casa de la hermana Margarita. Hay conmigo como 10 personas en este hogar. Qué bueno sentir ese calor de hogar, de familia nuevamente después de tanto tiempo. Iglesia, hoy vamos a compartir un tema que lo he titulado 7 principios para la excelencia. 7 principios para la excelencia. Yo creo que se oye bien. Y vamos a ir a la Biblia, por favor, la palabra de Dios. Al libro de Primera de Samuel. ¿Ya lo tienen allí? Primera de Samuel. ¿Ustedes tienen la cita ya? 16. Vamos a leerlo del 14. Donde dice, David toca el arpa para Saúl. Pavel, disculpa, David toca el arpa para Saúl. que ahora no puedo abrir. Abrir ahí la cita, por favor. Primera Samuel 16, ¿cierto? 16. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta enseñanza tiene por título 7 principios de excelencia. Esta enseñanza muy bien podría ser para una empresa, para una universidad, podría ser para un grupo de empleados, pero también es una enseñanza para los siervos del reino de Dios. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es un reino de excelencia? Un reino que le gusta las cosas buenas, excelentes. Nuestro Dios es un Dios excelente. Hace años leí un pequeño librito, un manual pequeñito, que se llama La Carta a García. De pronto alguno de ustedes lo ha leído. Un pequeño librito, tiene a poco 5 hojitas, muy pequeñas.
Y la carta García consistía básicamente en lo siguiente. Un día un empleado se quejó delante de su jefe pidiendo aumento de sueldo, pidiendo que porque él llevaba tantos años, su jefe no le había aumentado el sueldo, no lo había ascendido de cargo. Mientras que un empleado nuevo llegó y tenía 6 meses y fue promocionado a un cargo nuevo. Mientras el empleado antiguo le comentaba esto a su jefe, pasaba por la calle, yo estaba en un 5º piso en la oficina, y pasaba por la calle una manifestación, una procesión, un grupo de gente en una especie de manifestación o de protesta, en fin. El jefe se asomó y miró la gente que pasaba por la calle. Este jefe le dijo a este hombre, le dijo, hágame un favor y averigüen qué es lo que está pasando allá afuera. El empleado bajó y a los pocos segundos subió y le dijo, jefe, hay una manifestación de los trabajadores del café. Están protestando porque no le quieren pagar sus sueldos atrasados. Muy bien. Inmediatamente el jefe llamó al nuevo empleado y lo hizo pasar delante de ellos y le dijo, ingeniero Pérez, hágame un favor y me avisa, me verifica qué está pasando allá abajo en la marcha. Este hombre bajó y se demoró al menos unos 10 minutos y regresó y le dijo, jefe, lo que hay es una marcha de los cafeteros de Colombia. Ellos están clamando al gobierno para que las exportaciones de nuestro café se dé a otros países. Ellos están protestando porque los precios de la bolsa de café en nuestro país es inferior a otros países. Y están clamando porque el café de nuestro país es de mejor calidad de muchos países que tienen mayor precio que nosotros. También ellos se van a dirigir al presidente de la República en una locución a las 7 de la noche, donde van a manifestar todas sus querellas y todos sus planes y propósitos que tienen para este nuevo año. El jefe le dijo a este viejo empleado, le dijo, ¿está usted entendiendo por qué fue que lo promocionó a él? 7 principios de excelencia. Nos habla de que nosotros no somos llamados a hacer estrictamente lo que nos toca hacer. A veces somos trabajadores mediocres, a veces somos empleados del reino mediocres. Nos limitamos únicamente, exclusivamente a lo que se nos manda hacer. A veces somos como aquel hombre que cogió los talentos, los enterró y no produjo nada. Esta palabra de Dios nos habla hoy algo especial y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora más luego aclarar eso. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno, ojo con esa palabra, alguno, que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, lo va repitiendo 3 veces, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué es lo que va a tocar con su mano? El arpa. Muy bien. Y Saúl le respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno, se repite 2 veces, que toque bien y tráiganmelo acá. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, número 1, que sabe tocar. Que sabe, ¿qué? Sabe tocar. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y diga conmigo la cerecita del pastel. Y Jehová está con él. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje nos va a hablar en esta mañana de los principios de excelencia que si nosotros fuimos un poco detallistas en el verso 18,
vemos que el criado le responde a Saúl con 7 características especiales que tiene David. A la verdad podíamos mirar estas características como aspectos físicos, como su belleza física, como un hombre callado, prudente, en fin. Pero, ¿qué nos dice la palabra a nivel espiritual de estas características? Y lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia, y lo repite 3 veces, que un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl. Y quiero aclarar esto para que nos quede bien entendido en esta mañana. Primeramente, Dios no puede enviar espíritus malos de un demonio porque de él solo procede el bien, la misericordia y la santidad. Pero una mejor interpretación de este versículo es que Dios permite este aspecto negativo en Saúl debido a su desobediencia y debido al haberse apartado de Dios. Saúl, cuando es nombrado rey de Israel, al segundo año de su ministerio, después de haber sido ungido con el Espíritu Santo, después de haber sido entregado una misión grande, un trabajo grande, al segundo año de su ministerio, Saúl literalmente empezó a hacer lo que le daba, ¿qué, iglesia? Lo que le daba la gana. Así nos dice el libro de Jueces. El libro de Jueces dice, cada uno hacía según le parecía. En otras palabras, a una traducción del lenguaje actual, hacían lo que le daba la gana. Dios le perdona a la primera a Saúl, pero Saúl persiste. A tal punto, escúcheme bien, iglesia, que Saúl, al final, hasta una bruja, una divina consulta, ya apartado de Dios, cuando el hombre se aparta de la cobertura de Dios, viene el tipo aquel, ¿sabe cuál es el tipo aquel? Y empieza a meter sus uñas. Entonces Saúl lo atacaba un demonio, lo enfermaba. Es bien conocido, tanto en ese tiempo como ahora, que la música es terapéutica. ¿Quién sabe aquí para qué se usa la música? Para relajar, para activar. La música relaja. Es más, hasta las vacas, en algunas zonas de ordeño, les colocan música en Israel. ¿Y qué pasa con las vacas? Dan más leche. Yo quiero que alguien, por favor, me lea el versículo 18. Por favor, verso 18. Léalo ahí. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Déjalo allí. ¿Ha visto a quién? A un hijo de Isaí de Belén. ¿Cómo se llamaba ese hijo de Isaí de Belén? David. David. Isaí tenía más hijos, pero este hijo tenía una particularidad, que sabía que tocar el arpa. Pregunto a la iglesia en esta mañana, ¿había en Israel otros hombres que sabían tocar el arpa? Había mucha gente. Pregunto a la iglesia, hoy en día tenemos bastantes ministros de alabanza en las iglesias y fuera de las iglesias. Hay muchos que saben tocar, otros que hacen bulla, pero hay muchos así que saben tocar. Pero ahora bien, sabe tocar. Pero ¿qué dice la segunda característica? Es valiente. Es valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos, ¿quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes. Ser valiente no es ser guapo, no es ser malcriado. Ser valiente es tener autoridad para rechazar el pecado, para rechazar las propuestas indecentes. Hoy por hoy tenemos ministros de alabanza que pretenden tocar en bares, en tabernas. Conozco a varios de aquí de la ciudad
y pretenden estar en el altar también. Entonces, respetamos mucho los dones que Dios le da a la gente, pero lo santo, dice la Biblia, no se puede mezclar con lo profano. Entonces, una cosa, ojo iglesia, es que mucha gente sabe tocar, pero no todos tienen la valentía de arrebatar el reino de los cielos, rechazando el pecado, rechazando la contaminación espiritual. Aquí el término valiente de David también se refiere que David era un hombre, bueno, era un joven, tenía, dicen los historiadores, que podía tener entre 15, 16, 17 años. Se enfrentaba al león, al oso, al tigre, le quitaba las ovejas de sus garras. Pero también es valiente porque es un hombre que se enfrentó a un gigante llamado Goliat y lo venció. Y sigue diciendo la Biblia que ¿qué? Vigoroso. Era un muchacho joven. Otro término contrario a vigoroso, pudiésemos llamarlo flojo. 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 Hay gente en las empresas que son flojos. Hay gente en el reino de Dios que son flojos. Le falta el vigor espiritual. Le falta ese vigor, ese ánimo. Le falta ese deseo, ese empuje de querer servirle a Dios. Hermano, hoy hay culto. Yo a veces veo aquí al equipo de jóvenes que están, hoy hay culto. Hoy hay culto. Y veo que a la gente le cuesta trabajo asistir al culto. Hay una pereza espiritual, hay una flojera espiritual por servirle a Dios. Y iglesia, a veces queremos beneficio de Dios. Le pedimos cosas a Dios, pero en términos castizos somos flojos, somos perezosos para servirle al Señor. Somos perezosos para actuar en la obra de Dios. Y Dios no es tanto que sepas tocar, sepas leer la Biblia, sepas orar, sino qué tanta disposición tienes tú para servirle a Dios. Y sigue leyendo, ¿es un hombre de qué? Es un hombre de guerra. ¿Quién me puede responder aquí en el auditorio? ¿Cuál era el oficio de David? Estamos aquí en un auditorio aquí. Cuidar las ovejas. Pero ese era un trabajo fácil porque sí, pero David pasaba debajo de un arbolito con su arpita tocando. Apenas las hormigas eran que atacaban las ovejas. Muchos de los salmos que están escritos en la Biblia fueron compuestos por David ahí debajo de esa encina, debajo de ese sol, debajo de ese caminar con las ovejas. Pero las ovejas tenían enemigos naturales. Osos, leones, y no todo el mundo que se le mete fieras. Recuerdo una vez, un miércoles, que estábamos allá en la iglesia ministrando y el pastor me dijo, hermano, va a venir una mujer que se conmueve. Yo pensé que era muy sentimental la mujer y se conmovía con las alabanzas. Se endemoniaba la muchacha. Cuando empezó la ministración, el poder de Dios vino sobre ella y empezó a rebotarse toda esa contaminación espiritual y algunos se pararon de la iglesia y salieron por las puertas. El pastor dijo, nadie me sale aquí. ¿Qué haces tú en esos casos cuando te enfrentas a un caso como el de Saúl? Cuando te toca enfrentarte a situaciones de la vida adversas. ¿Eres un hombre o una mujer de guerra o simplemente sales por la puerta trasera? ¿Eres una mujer de guerra o eres un varón de guerra? O simplemente dices, paticas, ¿para qué te tengo? Y dejas lo que estás haciendo. Pastor Padre. ¿Sí? Era hombre de guerra. Y... Open the microphone. Ay, perdón. Sí, adelante. Dice que David era hombre de guerra.
él entendía que su razón principal al estar allá en el campo era pastorear. Pastorear no siempre en tiempo suave, tierno y fácil. Ese pastoreo lo llevaba a situaciones adversas, difíciles, contrarias. De pronto se le enfermaba una ovejita allá y él tenía que mirar cómo pastorearla. Entonces, en todo momento, David tuvo pendiente que en su pastoreo él tenía que enfrentarse a lo que viniera. Por eso lo interpreto también como hombre de guerra. Amén. ¿Sabe qué significa eso en el campo empresarial? Aprender a trabajar bajo presión. Hay gente que cuando hay una presión, hay un problema en la empresa, hay una dificultad, simplemente abandonan el barco y se quieren ir. ¿Sí lo han visto, cierto? Hay gente que en medio del problema, cuando hay una dificultad grande, dicen, no, es que yo mejor no, y abandonan el barco. Un hombre de guerra, una mujer de guerra, es una mujer que se levanta en oración en pie, se levanta, intercede, clama a Dios y pide refuerzo del cielo. David, un joven de 16 años, se enfrentó a un gigante llamado Goliat y lo venció. Y lo venció porque iba en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿A cuántos gigantes te has enfrentado tú este año? ¿Y a cuántos has vencido? Yo sé que tenemos muchos vencedores. El miedo quiso apoderarse de mucha gente. La angustia, la depresión. Ayer orábamos por 2 jóvenes que están en clínicas de reposo por cuestiones depresivas. El enemigo va a querer atacar el corazón del hombre. Pero si tú eres una mujer de guerra como Débora, si tú eres un hombre de guerra como David, tú te levantarás en el nombre de Jehová de los ejércitos y el enemigo le tocará huir. Porque el que está contigo es más poderoso y es mayor que el que está en el mundo. Jesucristo, nuestro Señor, dice Lucas 9, capítulo 1 y 2, nos dio poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo, sobre toda fuerza demoníaca. Y dice el Señor, y nada, ¿cómo dijo Jesucristo? Y nada te dañará. Así que yo te invito a que te levantes. Si hay algo que te quiere oprimir, si hay algo que te quiere frenar, si hay algo que no te deja, levántate como mujer de guerra. Levántate como hombre de guerra. Y me gusta mucho la característica también que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Tremenda cosa me has pedido, le dijo. Prudencia. Prudencia en sus palabras. Imagínese usted, David iba a ser el paje de armas de Saúl. Iba a estar en el círculo íntimo de los ejércitos de Saúl, donde estaban los generales, los ministros, donde se comentaban las estrategias de guerra, donde se comentaban en secreto los planes, los proyectos, los propósitos. Imagínese usted qué tal que si ese hombre que iban a buscar para tocar fuera un hombre que le gustara decir todo lo que escuchaba. Alguien dijo que cuando un secreto pasa de 2, ya no es ¿qué? Ya no es secreto, sino es chisme. Prudente en sus palabras. Un hombre prudente en sus palabras también es que sabe hablar. He estado en empresas trabajando donde hay gente que no sabe contestar un teléfono, no sabe dar una respuesta. Buenos días, señorita, hágame un favor. Ahora no te atiende. Gente que es mal hablada, gente que no sabe atender, no sabe dar una respuesta, pero tampoco son prudentes en sus palabras. Dice una historia que yo creo que se las conté un día, que estaban tres ministros un día hablando y dijeron, bueno, hoy en el día de hoy estamos los 3 aquí. Cada uno va a confesarse delante de Dios cuál es el pecado oculto que tiene para liberarnos delante de Dios aquí. Y se apartaron allá un árbol y bueno, listo, vamos, hoy es el día que aquí cada uno se va a confesar. Y uno de ellos dijo, bueno, yo quiero confesarles que
que una vez yo le fallé al Señor en la iglesia porque yo vi un celular y me lo robé. Y dijeron otros, hombre, pastor, ¿cómo así, hombre? Sí, hermano, pero yo le pedí perdón a Dios y bueno, hermano, ¿y cuál es su pecado? Digo, hombre, fíjese que yo una vez enamoré a una niña de la alabanza y hasta salí con ella, pero eso fue hace rato y yo lo dejé. Tremendo, ¿cómo es posible, pastor? Y el otro, y pastor, ¿y cuál es el caso suyo? Dice el que yo tengo un problema que todo lo digo. No me reservo nada de lo que escucho. Imagínese usted cómo se pondrían los otros dos. El hombre no era prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. Ojo, iglesia. Es hablar con sabiduría. Con sensatez, dice la escritura. En un momento específico. Es pedirle a Dios palabras de sabiduría para hablar. Es saber hablar en el momento específico, con sabiduría de Dios. Prudente en sus palabras es aprender a dar palabras de aliento al cansado. Es darle palabras de vigor, de fuerza al que está caído. Prudente en sus palabras no es aplastar al que está caído, sino alentarlo para que se pueda levantar. Y sigue diciendo la Biblia que David era hermoso. Seguramente se refería a un aspecto físico. Pero hay una aplicación muy especial aquí. ¿Cómo se quedaron en el hermoso? Frío, ¿verdad? Hay una palabra profética en esta mañana. Pero quiero decirles que Proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Una persona alegre de corazón, llena del gozo de Dios, es una persona hermosa. Pero hay algunos que se ríen y ahí todavía le falta un poquito. Le falta reírse más todavía. Allá Caro se ríe ya en Cartagena. Hay algunos que le falta un poquito más de sonrisa. Demostrar el gozo del corazón. Sí, señor. Le pregunto a la iglesia, ¿cómo tratas a la gente? ¿O cómo tratarías a los demás? ¿Cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Cómo eres en el trato con los demás? Esa persona sí es odiosa. Esa persona sí es fastidiosa. ¿Cómo trata a la gente? Es chocante, fastidia. Pero hay gente que aunque no son hermosos físicamente, tienen algo especial que agrada hablar con ellos. Tú te pasas tiempo hablando con ellos. Una persona alegre, una persona que está llena de Dios, es una persona con un corazón hermoso. Pero una persona amargada, como dice Hebreos, una persona que tiene raíz de amargura en su corazón, ¿qué es lo que hace? Tiñe, contamina a las demás personas. Entonces, el corazón alegre hermosea el rostro. Todas las 6 características anteriores son muy buenas. Pero creemos aquí en el auditorio que si la última característica no está con la persona, es posible que las demás pierdan valor. Y dice la Biblia, y Jehová estaba con él. ¿Y por qué no dice lo contrario? Y David estaba con Jehová, no, y Jehová está con él. Pregunto, iglesia, ¿caminó Enoc con Dios o Dios caminó con Enoc? Caminó Enoc. Él seguía. ¿Y Jehová? Estaba con él. ¿Vive Jehová? En cuya presencia estoy. El Espíritu del Señor. Está sobre mí.
¿qué pasó en el Jordán? Yo quiero que la iglesia me diga en esta mañana, ¿qué pasó en el Jordán cuando el Señor fue bautizado y el Espíritu Santo se posó en forma como de paloma? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo? ¿Quién dijo algo? ¿Qué pasó allí? Dios Padre. Dios confirma que el Espíritu Santo es Jesús. ¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice? Este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Identidad. Se llama el aval divino, el espaldarazo divino, el reconocimiento, el respaldo de Dios a su hijo. Absolutamente el respaldo de Dios, el espaldarazo, diciéndole, tú eres mi hijo amado, en el cual yo me complazco. En otras palabras, le estaba diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Es conmigo. Entonces, cuando dice que Jehová estaba con él, la Biblia nos estaba diciendo que David tenía el respaldo de Dios, tenía el aval de Dios, estaba habilitado para actuar en el nombre del Señor. ¿Cuántas personas hoy en día saben tocar en una iglesia? Son alegres, lo veo, ¡ah! Pero Dios los respalda. ¿Qué pasará entonces con las otras características si Dios no está con nosotros? Son buenas. Humanismo. ¿Qué es lo que nos quieren vender hoy? Muchas pseudodoctrinas, donde se habla de la prosperidad, donde se habla del mercantilismo cristiano, positivismo, programación neurolingüística. Levántate, mírate al espejo, sonríe, soy hermoso, soy un gran vendedor. Hoy me levantaré y seré vencedor en el mundo. Hoy atraparé la victoria. Hoy me levanto con un corazón de victorioso, miraré la frente en alto y saldré triunfante en el día de hoy. Yo decreto, yo declaro, yo también declaro. Yo declaré en la DIAN ahora hace como un mes. Pagué casi 500,000 pesos ahora el mes pasado. ¿Quién más declara aquí? Todos declaramos en la DIAN, ¿verdad? Bueno. Yo decreto. Hasta donde yo sé, los que dan decretos son los gobernadores y los alcaldes. Decreto número 1346. Se manifiesta. ¿Qué pasa, iglesia, con nosotros si no tenemos ese respaldo de Dios? Ese espaldarazo divino que nos dice, yo estoy contigo. Por eso, en esos 7 principios de excelencia, el principio número 7 es el más importante. Dice Isaías que por muy torpe que sea, si andamos en ese camino, no nos perderemos. Y dice el 19, y Saúl envió mensajeros a Isaías diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con ¿quién? Con las ovejas. Iglesia, quiero dejarle esta palabra para hablar qué nos dijo Dios en esta mañana. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Cuál es la característica que tal vez más te gustó de estas que hemos hablado? Y dice la Biblia termina diciendo que David va donde Saúl, él lo visita y toca el arpa, y cada vez que David tocaba el arpa, Saúl se ponía mejor y el espíritu se alejaba. A través de un instrumento, pero dice la Biblia que lo tocaba con qué. Vayamos al 16. Miren el 16. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque. ¿Con qué lo irá a tocar? Y tenga salida.
¿Qué implica ese verbo tocar con la mano allí? Implica una acción correspondiente, específica de la persona. No se refiere que siempre va uno, sino que tiene que haber una acción directa. Quiero terminar diciéndoles esto de algo que viví en Tolú, en la iglesia de Benecer. Teníamos una amiga que se llama la doctora Ingrid, una doctora médico. Tenía unas gafas que usaba unos espejuelos bastante gruesecitos. Ella era una doctora muy cariñosa, se había recién casado y tenía problemas de vista. Y un día, en medio de la alabanza, yo estaba cerca de ahí de ella, en medio de la alabanza, ella se quitó sus lentes y se los ponía, se los quitaba y se los ponía, y ya no veía con los lentes, sino que Dios sanó completamente su vista. En medio de la alabanza. He visto las liberaciones espirituales en medio de la alabanza. El poder de Dios en medio de la alabanza. La alabanza es un arma de guerra que Dios usa. Y usará tus manos, usará tu voz, usará la palabra que Dios pone en tu boca para sanar. Entonces, iglesia, 7 principios de excelencia que Dios nos habló esta mañana. Primero, saber tocar. Saber hacer el trabajo que Dios nos encomendó. Valeroso, valiente, sin flojera, animoso, un hombre prudente en sus palabras. Alguien dijo una vez, evangeliza. Y si es necesario, habla. Era hermoso, era un hombre alegre, pero lo más importante, iglesia, Dios estaba con él. Ahora sí quisiera escuchar de parte del auditorio, ¿qué te dijo Dios en esta mañana? Sé que Dios te habló muchas cosas, pero ¿qué fue lo que más tocó tu corazón? Hoy sí tenemos un auditorio bueno aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta enseñanza? Bueno, a mí me encantó, yo creo que a todos, esa última. Jehová estaba con él. Pero para que Jehová esté con nosotros debemos cargar las 6 anteriores. Y de las 6 anteriores, la que más me preocupa, mi hermano, es la prudencia. Ay, Dios mío. Hay que trabajarle fuerte a eso. ¿Qué dice Carolina? ¿Qué dices, Caro? A ver, ¿Qué te gustó de ella? sí, la valentía, porque yo digo que, bueno, he aprendido aquí en este grupo, o sea, Pavel sabe todo lo que me sucedió, ¿cierto? En mi hogar, pero si yo no hubiese seguido las enseñanzas que a través del grupo fui aprendiendo, de pronto no estuviera hoy como estoy. Entonces, la valentía es lo que arrebata del enemigo lo que quiere hurtar, que es la paz, que viene a dividir. Entonces yo creo que la valentía y la constancia y la prudencia. Prudencio Cardona. Muy bien, muy bien. Muy bien. Dice papi, está tan bonito que no quiero repetirlo. Yo creo que a nosotros nos toca saber tocar, valiente, ser vigoroso, bueno, un poco, más bien mucho, hermoso, prudente, mejor dicho, todas. Oye, hermano padre, me llama la atención de que dice que tocaba bien, pero cuando la persona tiene el deseo de servir al Señor, aunque no sepa hacerlo, Dios le ministra de tal manera que le enseña. Amén. ¿Me pone el filtro? Le enseña, porque Saúl no sabía gobernar,
dice que era bastante como acomplejado, ¿verdad? Porque dice que él se escondió. Y él se escondió, sí. Sí, pero Dios prepara a la persona que tiene en su corazón dispuesto para servirle al Señor. Correcto. ¿Qué ministrará más? Pregunta al auditorio. ¿Una alabanza con guacharaquita y tamborcito o una alabanza con todos los instrumentos, guitarra, piano? ¿Mm? Con una guacharaca. A veces las guacharaquitas tienen un poder y una unción. ¡Aleluya! Completa. Créanme que yo he estado en campañas en un pueblo. Tuve una campaña por Arenal, por aquí, por Palmira, donde había una guacharaquita y una cajita. Recuerdo que cantaban esa alabanza que dice: Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, yo me alegro tanto. En medio de esa alabanza hubo sanidades, milagros y ministración. Porque esa era una niña la que tocaba la guacharaquita y cantaba. Era una mujer de Dios. Pero también he estado en lugares donde hay todos los instrumentos y no se mueve ni una pluma. Porque es el corazón y que Dios esté con nosotros. Así que es respaldo de Dios, el espaldarazo divino. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, esta ha sido la palabra de hoy, dándole gracias al Señor por pasar este tiempo con esta preciosa familia aquí y que Dios nos permita ir haciendo pues más reunioncitas así familiares, poco a poco irnos y mirar a dónde nos quiere llevar el Señor para el próximo año. Iglesia, oremos. Pastor, le voy a darle el privilegio de orar para ser despedidos en esta mañana, dándole gracias a Dios. Y después de la oración terminamos con una alabanza. Así que se prepara mi hermano Efraín con el piano para despedirnos contentos y en alegría. Amén. Oremos, por favor. Bueno, doy gracias a Dios porque la palabra no regresa vacía. Con seguridad que la necesitábamos en esta mañana y yo alabo al Señor por eso. Dios amado, te doy muchas gracias porque tú siempre nos escuchas a pesar de nuestra condición, que no somos tan buenos delante de ti. No tenemos de pronto todas las características que tenía aquel siervo tuyo, pero nosotros te amamos y bendecimos tu nombre y queremos siempre estar alabando, adorando y exaltando tu nombre. Porque tú mereces mucho más que eso. Dios amado, muchísimas gracias por esta mañana y te ruego que nos sigas acompañando en el resto del día, de esta semana, de este mes, de este año y bueno, todos los años que nos quieran. Pero Padre, nos encomendamos en tus manos y en tu gracia. Tu bendición permanezca sobre cada uno de tus hijos en cualquier parte del mundo donde se encuentre. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre. Amén. Resulta que Jehová estaba con David, porque David alababa a Jehová no solamente con el arpa, sino con su vida. Entonces, alabad al gran rey. Solemne resuene la voz de amor, con gran regocijo se contentó. Soberano, el buen Salvador, dignísimo es el más alto. Alabar al gran rey, adorar
alaben su nombre sin parar. Alabar, 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 alabar al grande. Adorar, adorarle su rey. Es nuestro baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo perdido por sí cumplió, y por nuestras culpas el justo murió. Aleluya. Alabar, 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 alabar al grande. Adorarle su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velar, quieres todos velar con fervor, que llegue muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres venga en paz, asuene la gloria, nos alegremos. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, muy bien. Este mensaje ha quedado grabado, este culto, para que la iglesia lo pueda escuchar más adelante, los que no tuvieron la oportunidad de conectarse. Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Bendiciones. Adiós, familia. Chao.